Me dicen el señor presidente de la República, el licenciado Sí. Felipe Calderón. Vamos a tener la oportunidad ya de conversar con él vía telefónica. Señor presidente, siempre es un gusto saludarlo y es un honor platicar con usted. Muchas gracias por este tiempo. Al contrario, Oscar Mario, muy buenos días a ti, a todo tu auditorio, a Polo Mendívil ahí, que lo estábamos escuchando, y desde luego es un honor para mí, Oscar Mario. Señor presidente, muchas gracias. Bueno, quisiera, si me permite, señor presidente, mentalmente nos situáramos o remontáramos pues al inicio de su administración o incluso cuando era presidente electo. Yo creo que es interesante o sería interesante para el auditorio saber por qué, cómo y con quién toma esta histórica decisión de emprender la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada que al parecer, pues dicen los expertos, se habían apoderado del 70% del territorio nacional, señor presidente. La evolución de esta acción del gobierno, Oscar Mario, tal como lo preguntas, se dio así. Durante la transición había tenido yo oportunidad de conocer más de cerca el estado que guardaba la nación. Al adentrarme rápidamente o con la rapidez que fue posible, tú recuerdas que hasta que no resolvió el Tribunal Electoral no hubo contacto con el presidente Fox, lo cual fue, me parece que un tiempo que muy complejo. Cuando entré a ver los temas de seguridad nacional, percibí precisamente que había un deterioro acelerado de la seguridad pública en el país y que estaba entrando en algunos casos en puntos de crisis. De hecho, el número, aunque hoy estamos viviendo, es evidente, una violencia inusitada, particularmente por el choque de bandas de delincuentes que se están disputando territorio nacional en sectores críticos como Juárez o Tijuana. La verdad es que en 2005 y desde que aparecieron los primeros decapitados en Acapulco y 2006 comenzó a precipitarse una ola de violencia y de dominio del crimen organizado. Esto es, pasaron básicamente grupos delincuenciales a dedicarse exclusivamente al tráfico de drogas, al acoso a la población civil, a la extorsión, al secuestro y a deteriorarse el Estado de Derecho. Entonces, claramente un tema que se fue perfilando fue el actuar rápido en el corto plazo, en lo urgente, como dijo ayer, sobre esta materia. Hubo una circunstancia quizá que es la que detona los operativos. El gobernador de Michoacán, entonces Lázaro Cárdenas, había solicitado la intervención del gobierno federal desde hacía meses atrás por el enorme deterioro que se estaba dando en el estado de Michoacán, precisamente por la acción de los grupos criminales. Según me había comentado el gobernador, quizá por el proceso electoral, quizá por la complejidad del año, no había tenido una respuesta y estaba realmente en una situación muy crítica y urgía ciertamente un apoyo resuelto del gobierno. Según me enteré en las propias esferas del poder, no había habido quizá la suficiente, no sé si coordinación o por lo menos determinación o certeza acerca de la intervención de la fuerza pública federal, particularmente con el apoyo de las Fuerzas Armadas. A los primeros días del gobierno evalué la situación, era una situación crítica, el gobernador insistió, me parece que con toda razón, en el necesario apoyo, y ahí fue donde se generó el primer operativo conjunto sobre el estado de Michoacán. Al adentrarnos con los operativos a la recolección de labores de información y de inteligencia, fue cuando verdaderamente descubrimos el enorme grado de penetración que el crimen organizado había tenido en las estructuras de poder en todos los ámbitos municipal, estatal, incluso federal, y fue cuando decidimos actuar aunque fuera en el largo plazo, tener la certeza de recuperar no solo la seguridad pública, sino claras condiciones de certidumbre, de paz y de tranquilidad para los mexicanos. Señor presidente, durante su campaña por la presidencia de la República, ¿se había ya percatado pues de esta delicadísima situación? En algunos lugares, no ciertamente con la profundidad que puede conocerse desde la presidencia de la República. Hay que decir, Oscar Mario, que esta fue una labor casi silenciosa al principio y descarada hacia hace algunos años, la labor de los grupos criminales. Y es que pasó un fenómeno interesante. Pasaron yo diría que en los últimos 10 años los grupos criminales pasaron de ser meros transportistas de drogas hacia Estados Unidos, literalmente traficantes de droga, narcotraficantes, a buscar el mercado mexicano.
porque ya no había las mismas facilidades de entrada a Estados Unidos después del 11 de septiembre, y también yo creo, Oscar Mario, porque perciben que la economía mexicana tiene cada vez mayor capacidad de compra, es un mercado creciente, como lo perciben además muchos productores de bienes o servicios, y entran con una estrategia muy ofensiva, muy agresiva, a colocar droga en el mercado mexicano, a inducir el consumo de droga entre jóvenes y adolescentes, y se distribuyen territorialmente el espacio nacional, es decir, se concesionan, digámoslo así, espacios, ciudades, plazas, pueblos, estados, y eso los hace mucho más beligerantes y los hace tener una intervención directa en la vida cotidiana de los ciudadanos, que quizás hace 10 o 15 años no ocurría así. Este cambio en el sentido del negocio de los criminales es lo que fue detonando un deterioro paulatino pero muy peligroso de la autoridad de las policías municipales, algunas locales, de penetración en todos los cuerpos de seguridad pública, y fue lo que urgió claramente a mi gobierno a actuar de manera contundente, con una visión de largo plazo, y como dije ayer, atendiendo lo urgente sí, pero también preparando una transformación de fondo, de largo plazo, que tiene que ver con la renovación de las policías, con la dotación de mayor tecnología, con las nuevas leyes que he promovido ante el Congreso de la Unión, etcétera, etcétera. Señor presidente, hay quienes pensamos que esta determinación es histórica, muy valiente, excesivamente honesta y bueno, fundamentada en principios muy altos. Años, pero también hay que pues recordar años de indiferencia de administraciones en sexenios anteriores. Se podría entonces pues acusar de colusión, corresponsabilidad u omisión a quienes han integrado o integraron esas administraciones y dejaron crecer tanto el problema, señor presidente. Honestamente quisiera yo que este juicio pues se hiciera un análisis riguroso, ¿no? Porque la energía que tenemos y la fuerza y la atención que tenemos, Oscar Mario, yo la quiero focalizar en resolver el problema, más que entrar en una polémica de que quién tuvo la culpa o quién dejó hacer en el pasado. Lo que sí es cierto es que lo que estamos haciendo ahora, depuración de cuerpos policíacos, reforzamiento del control y del poder del Estado en todos los puntos del territorio nacional, golpear contundentemente las estructuras criminales, tanto en sus aspectos financieros, operativos, como en sus principales liderazgos. Si esto se hubiera hecho hace muchos años, hoy tendríamos lo que seguramente tendrá México dentro de varios años, Oscar Mario, que es una plena recuperación de la autoridad del Estado, un estado de tranquilidad, de orden, de sometimiento de los grupos criminales. Es cierto, no se va a acabar el tráfico de drogas, por ejemplo, por la sola acción del Estado, pero sí podemos recuperar plenamente el control de las calles, el control de nuestras policías, el control de la vida cotidiana de los ciudadanos, que es el objetivo que nos hemos trazado en este gobierno, para heredarlo a otras administraciones y desde luego a los mexicanos en el futuro.